Bueno, como os decía nuestro moderador, trabajo en la UNED. No soy docente universitario. Estamos en el equipo técnico que trabaja en UNIDIS, estamos en servicios centrales, con lo cual atendemos directamente a los estudiantes con discapacidad de todo tipo, incluidos discapacidad auditiva, pero estamos un poco al margen de facultades y otros cuerpos docentes o de la parte más académica, muy en contacto con ellos, porque tenemos que efectivamente estar en nuestro día a día hablando para que las posibles adaptaciones que tengan que hacer sean un hecho, pero, como os digo, es un servicio que depende directamente del Vicerrectorado de Estudiantes y pertenece a servicios centrales. En esto, al final de la mañana, creo que participarán compañeros de otras universidades. Seguramente os dirán que hay diversidad de modelos en cómo desde las universidades se atiende a los estudiantes con discapacidad. Algunos modelos mejores, otros peores, dependiendo de la autonomía y el presupuesto que se nos dote. Pero sí que quiero reivindicar una figura que saldrá también al final de la mañana, que es el SAPDU, que es la red de servicios de atención a la discapacidad en la universidad. Aquí hay varios representantes, veo por el público, porque bueno, hacemos un esfuerzo importante en no solo atender cada servicio a su población en su universidad, sino tener, en la medida de lo posible, políticas conjuntas que vayan haciendo que nuestro trabajo sea muy reconocible independientemente de la universidad y la comunidad autónoma, con el apoyo importante de muchas fundaciones e instituciones, pero bueno, desde hace ya unos cuantos años intentando que eso sea un hecho. Sin más, voy a empezar a contaros un poco lo que tenía preparado, con algunos datos para que os ubiquéis, sobre todo porque sé que habitualmente somos una universidad a la que se mira, como, no sé si como referente, pero por lo menos diferente en la medida en la que tenemos una gran población de estudiantes con discapacidad. Por la propia idiosincrasia de la UNED, no sé si lo hacemos mejor, pero es verdad que nuestra universidad y el sistema que tenemos facilita que el estudiante con discapacidad se matricule. En los últimos años sí que hemos visto que nuestra matrícula se ha más o menos estabilizado, ahora veremos datos, y se ha estabilizado, yo creo que en beneficio de la universidad presencial, lo cual a nosotros también nos satisface, porque quiere decir que la universidad presencial cada vez es más accesible y es más atractiva para el estudiante con discapacidad en general. Como veis ahí tenemos las matrículas de este año, acabamos de cerrarla. Todos los periodos de matriculación cada vez son más largos porque necesitamos cada vez tener más gente. La crisis también afecta. Entonces, bueno, acabamos de cerrar el periodo de matriculación y ahí tenéis las cifras generales de la UNED y la correspondencia que hay de estudiantes con discapacidad en general, ¿vale? Como veis, un 3,9, casi 4% del alumnado de la universidad son estudiantes con discapacidad. Esta diapositiva creo que es muy interesante, porque nos da la evolución de los últimos 10 años de los estudiantes con discapacidad auditiva en la UNED. Como veis, la progresión es creciente, lenta, en algunos momentos con ascensos mayores, pero creciente siempre, algún momento de estabilidad. Hemos intentado buscar explicaciones a esto. Tiene que ver con algunas cuestiones seguramente de cómo planteamos nuestro trabajo, de cómo se va dando a difundir entre todas las universidades la posibilidad de que la persona con discapacidad, independientemente de su discapacidad, por supuesto la auditiva, puedan acceder a estudios universitarios. Y ahí tenéis el hecho. Vuelvo a decirlo, no solo nosotros, la UNED, sino todas las universidades, algo estaremos haciendo bien, y aunque luego haré autocrítica, algo estaremos haciendo bien cuando esas cifras siguen subiendo. Sorprendentemente, este año ha habido también un incremento, a pesar de circunstancias como la crisis, y tenemos un incremento casi de 100 personas más solo en discapacidad auditiva, lo cual bueno, también es importante y nos ayuda a seguir trabajando porque esto es nuestro objeto de trabajo. En este momento es donde podríamos meter la cuestión de la gratuidad de los estudios universitarios. Sabéis que en las universidades públicas, en todas las universidades públicas, si no me confundo,
el estudio es gratuito al 100% en todas las matrículas. Nosotros éramos los únicos representantes que teníamos una exención de tasas diferente en función de si era la primera, segunda o tercera matrícula, pero el año pasado modificamos esa situación y ahora la matrícula es gratuita independientemente de la convocatoria. Supongo que el incremento de este año tiene también que ver con eso, aunque nosotros también intentamos hacer un poco de filtro con esa situación porque la gratuidad total a veces acompaña a que las matrículas sean desmedidas y luego el estudiante no pueda asumir todo el trabajo que tiene que hacer. Tenemos casos que siempre mostramos que son gente que se ha matriculado hasta de 11 grados, porque como es gratis, se matriculaban de todo lo que podían y más. Pero bueno, en general creemos que es una buena medida y, salvo excepciones, la mayoría de las universidades, insisto, tienen, las públicas, tienen la exención de las tasas en los estudios universitarios. Otra diapositiva que puede ser interesante, también de la matrícula de este año, ahí estamos reflejando el diagnóstico que hemos visto en esta matriculación, de lo que veíamos antes. Como veis, el reparto es en función de si solamente presentan discapacidad auditiva o ha habido otros tipos de discapacidades asociadas. En general, la mayoría, el grupo fundamental, esos 363, referían solamente discapacidad auditiva. Esto es en función de lo que ellos refieren y de lo que aparece en diagnóstico, en el certificado de discapacidad, el dictamen técnico facultativo, ¿vale? No es solamente lo que ellos nos comentan a la hora de matricular, sino que está contrastado por la información que nos aportan de las diferentes comunidades autónomas en el dictamen técnico facultativo. Bueno, pues una casuística también muy importante, donde en muchos casos, además, como veis, lo que prima no es solamente la discapacidad auditiva, sino otras necesidades y otras demandas. Entonces, también esa línea de trabajo es muy importante, porque cuando hablamos, como teníamos anteriormente, que tenemos 657 estudiantes con discapacidad auditiva, daros cuenta que dentro de esos 657 tenemos otros muchos que no solamente necesitan cosas vinculadas a la discapacidad auditiva, sino a otras circunstancias mayores. Como radiografía de lo que tenemos ahora en la UNED, yo creo que es suficiente. Y ahora os voy a empezar a presentar ya el estudio que hicimos. Tiene ya una antigüedad de 2 años. Se hizo junto con la Fundación 11. Nos encargó, bueno, querían saber cuál era la situación del alumnado con discapacidad en España. Insisto, volvimos a tener mucha colaboración, no solo de Fundación 11, que financió este estudio, sino también de toda la red de servicios de las universidades de SAPDU. Y lo que pretendíamos era conocer cuál era la situación de los estudiantes con discapacidad en cuanto a su empleabilidad se refería. Muy en la línea también de lo que comentaban las ponentes anteriores de la Ramon Llull. De hecho, en algunas conclusiones coincidimos porque al final yo creo que, independientemente de la muestra, la realidad es la que es y la radiografía, todos más o menos tenemos intuición de lo que hay. Y con esto lo que hicimos fue simplemente ratificar, pues lo que todos más o menos conocemos, sabemos y cada uno en su pequeña parcela contrasta cada día. Esto sirvió para ratificarlo y para contrastar que efectivamente era un hecho y que teníamos que seguir trabajando en esa línea. Pues fueron a los estudiantes. Voy a referirme solamente a el estudio fue muy largo, estuvimos casi 2 años haciéndolo. Con muchos análisis. Me voy a referir a una parte más cuantitativa, que es la que aquí os voy a marcar. La parte más cualitativa fue a través de grupos de discusión. Fuimos por muchas universidades de España, entrevistando a estudiantes en entrevistas abiertas, grupos de discusión. También estuvimos con empresas, en fin, fue un estudio muy interesante, muy largo, y me voy a referir solamente aquí a una parte para que veáis a partir de dónde se obtienen. Bueno, conseguimos encuestar a través de una encuesta online a 983 estudiantes que tienen un poco esas distribuciones y esas características. Os he puesto exclusivamente en números brutos los que con discapacidad auditiva participaron, que fueron 150, un casi 13% de la muestra, ¿vale? Y entre todas las cosas que nos preguntábamos y nos contaron,
he puesto aquí las más importantes, o las que para nosotros creo que tenían más interés de cara a lo que pretendíamos conocer luego, que era si estábamos formando, como también comentaban las ponentes anteriores, o estábamos aportando herramientas suficientemente buenas para que luego los estudiantes con discapacidad pudieran enfrentarse al mercado de trabajo con garantías. Hace un año más o menos se presentó un estudio de los observatorios de empleabilidad de las universidades, no sé si conocéis ese organismo, bueno, y ahí alguien reivindicaba que las universidades no nos podían hacer responsables de las cifras de desempleo o de empleo, pero que sí que podían hacer responsables de las cifras o de los elementos de empleabilidad. Yo creo que estoy de acuerdo en casi todo, en esa reflexión. Era una reflexión un poco más argumentada, pero es verdad que lo que nosotros podemos hacer es generar empleabilidad. Y eso, que parece fácil, no lo es, porque al final la formación universitaria, a través del contacto que permanentemente tenemos con las empresas, se ve que tiene que estar reciclándose permanentemente. Creemos desde la propia universidad que nos estamos en ocasiones quedando por detrás en lo que el mercado necesita y demanda. Tenemos herramientas para intentar solventar eso, como serían las prácticas extracurriculares, que también se han mencionado, pero al final se debería proporcionar al estudiante algo más que conocimiento, ¿vale? Eso se supone que Bolonia lo resolvía a través de la práctica. Sí que es cierto que lo resuelve, por lo menos en teoría, pero luego a la hora de la verdad veréis que se ha quedado un poco en el papel. Bueno, este dato nos ha parecido importante y aquí lo reflejamos. Era el motivo por el cual los estudiantes elegían sus estudios. Sobre el tema que estamos hablando, que es empleo, empleabilidad y lo que quieren hacer después, hubiera sido muy bueno que hubieran dicho, oye, pues la mayoría lo queremos porque nos va a servir para buscar un mejor trabajo o simplemente para trabajar en mi línea de tiempo, secundaria, instituto, universidad, luego empleo. Bueno, no quedó en mal lugar. Veis ahí está resaltada la opción de para ampliar perspectivas laborales, pero no era la mayoritaria. La gente, los estudiantes con discapacidad, en su mayor proporción, no acuden a la universidad para ampliar perspectivas laborales. Hay otras razones que tienen más peso, como por ejemplo ampliar conocimientos o elección vocacional. Eso en la UNED además también está mucho más acentuado porque tenemos una población con una media de edad más avanzada. La media de edad en la UNED, aunque la muestra de este estudio es de toda España, no solo UNED, sí que la mayoría de estudiantes eran nuestros, pero teníamos una gran muestra de otras universidades. Pero es cierto que el alumnado con discapacidad en España tiene una edad mayor. Hay mucha gente que está trabajando y estudia por cuestiones vocacionales, como ya aparece. Hay gente de segundas carreras. Pero hay una gran población que tiene discapacidad con edad más avanzada de cara a las demandas del mercado, media de 30, 35, 40 años, en donde la perspectiva profesional es algo casi que ni se plantea. Están pensando en otras cosas. Recuerdo hace muchos años también que hablábamos con gente de recursos humanos de las consultoras más importantes de España y les decíamos directamente, no nos deis las ofertas de empleo, no las queremos, porque no las vamos a poder cubrir. Es imposible. Lo que tú quieres no es lo que yo tengo. Por mucho que yo quiera rectificar y proponer cosas nuevas. Y a día de hoy, en gran parte de las universidades sigue siendo así. Y desde luego en la UNED lo es. No podemos dar respuesta, porque nuestra población no es la población estándar, por muchas razones, no solo por la discapacidad. Además, me está viniendo a la cabeza una entrevista en donde le dije, no me la des, no voy a dar respuesta a tu oferta. Tú quieres a alguien de una edad muy determinada, que pueda hacer una carrera profesional muy larga, que esté dispuesto a estar aquí día y noche porque no tiene cargas familiares, no tiene otro tipo de cargas, no la tramitamos. Y efectivamente, ¿no? Porque al final la frustración que nosotros acumulábamos era que generábamos interés en las empresas, eso siempre lo hemos hecho bien, conseguíamos que las empresas se fijasen en nosotros como fuente de reclutamiento,
Nosotros éramos, como decía alguna empresa, sois la fuente del talento, porque claro, en cifras tenemos 7.000 estudiantes con discapacidad, pues si una empresa quiere buscar a un estudiante con discapacidad, se fija en la UNED y en el resto de universidades, o en la de Valencia, que tiene, creo que son cerca de 1.000 estudiantes más. Entonces somos la fuente del talento. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de la verdad, cuando quieren recoger ese talento, no somos capaces nosotros de hacérselo llegar, pero en el fondo creo que es que el problema es conjunto. La adaptación que el mercado tiene que hacer, si realmente necesita, quiere y está convencido de que la discapacidad es talento, tiene que ser grande. Nosotros tenemos que trabajar mucho como universidad, pero el mercado también, porque llevamos todos muchos años en esto, llevamos pues cerca de, bueno, no sé cuánto tiempo, incluso yo en épocas anteriores en discapacidad intelectual trabajé también en el tema del empleo y llevamos 20 años sin ser capaces de dar respuesta al mercado de trabajo. Eso creo que no es un problema de la formación y el currículum del estudiante con discapacidad. Eso es otra cosa. Eso es que hay una falla que no hemos conseguido salvar. Seguimos en ello, pero bueno, a ver qué conseguimos. Bueno, me estoy yendo para otras cosas. Seguimos con el estudio. Otro dato importante que os pongo aquí era el por qué elegían una universidad u otra. Esto nos parecía muy importante, sobre todo a nosotros, que se supone que somos la primera elección en la mayoría de los estudiantes con discapacidad. Y bueno, lo sorprendente era que lo mayoritario era porque se impartía la titulación que uno quería estudiar. Esto es muy bueno. Esta razón es muy importante, porque no es por razones de más o menos accesibilidad o más o menos recursos vinculados a la discapacidad, sino que mi motivo fundamental para elegir una carrera es que esa carrera se imparta. Vuelvo a reiterar que esto se traduce en que seguramente las universidades estamos haciendo algo bien. Si en teoría o en principio casi cualquier estudiante con discapacidad puede acudir a cualquier universidad solamente teniendo en cuenta el criterio de si imparte o no se imparte una carrera, parece ser, podríamos extrapolar, que el resto de cuestiones vinculadas a la accesibilidad, los apoyos y otras circunstancias estaría medio resuelto, o si no casi resuelto del todo. Bueno, a lo mejor es verdad que sería traducir los datos en nuestro favor, pero en el fondo yo creo que sí que hay algo de eso. Por suerte, el otro día lo hablábamos también en un debate que teníamos junto con la administración educativa, pero obligatoria, nosotros somos la posobligatoria. En el fondo llegábamos a la conclusión de que en la universidad sí que en el ámbito de la discapacidad estaba haciendo los deberes bien y estábamos avanzando y habíamos conseguido estabilizar una fuente de recursos muy importante. Retomando cosas que se han dicho en la ponencia anterior, es un dato que nos preocupa mucho y lo he apuntado, y era la orientación previa recibida por parte de la universidad sobre titulación y salidas profesionales. Esto sigue siendo un elemento que no hemos resuelto. Permanentemente estamos en contacto con las administraciones educativas, con el colectivo de orientadores de educación obligatoria, para que podamos tener esa interconexión y poder detectar y hablar con los estudiantes con discapacidad o cuando menos contarles a ellos como orientadores todo lo que la universidad ofrece para que puedan llegar a la universidad con mucho más conocimiento, no solo de los servicios y la atención que se presta a la discapacidad, sino de cuestiones mucho más académicas. Esa cifra es demoledora. Si lo veis, casi ningún estudiante, no sé si los compañeros luego dirán otras cosas, pero casi ningún estudiante con discapacidad que acude a la universidad tiene previamente información sobre la propia universidad. Pero ya no solo de los recursos y servicios, sino de, bueno, por qué luego qué voy a poder estudiar, qué vinculación con el mercado tiene, en fin, ahí lo dejo. También se preguntaba entonces, al hilo de esto, si conocían o no conocían los servicios, tanto de atención a la discapacidad como los servicios de empleo. En este punto, también se ha comentado antes,
en las universidades hay un problema fundamental y tiene que ver mucho no solo con el diseño para todos, sino con otro concepto que es la inclusión, ¿vale? Si en la medida en la que una universidad apuesta por servicios inclusivos, pierde peso el servicio específico de atención a la discapacidad. ¿Qué pasa? Que al final el servicio generalista de empleo, si quiere dar servicio a toda la población, tiene que especializarse, entre otras cosas, en discapacidad, pero no lo puede hacer. Entonces, es un callejón sin salida. Si el que trata con las empresas es el servicio generalista de empleo, que atiende a toda la comunidad universitaria, tiene que contemplar la variable discapacidad, entre otras muchas variables que tiene que contemplar, con lo cual queda pues deslucida o queda por lo menos atendida en menor grado. Si la universidad tiene recursos, medios y financiación para poder tener un servicio de atención a la discapacidad con competencias en empleo, los resultados serán mejores, porque podrán atender específicamente al colectivo de personas con discapacidad. Lo que ocurre es que detrás de todo esto no solo están los recursos, sino ese debate, como decía hace un minuto, de la inclusión. Si queremos aportar y queremos que la universidad sea inclusiva, deberíamos erradicar, teóricamente, los servicios de atención a la discapacidad, porque todos podrían beneficiarse de todos los servicios independientemente de su condición. Como no es un hecho, se crean estos servicios específicos como elemento de discriminación positiva, si queréis llamarlo, ¿no? Bueno, cosas muy rápidas para ir finalizando. Las prácticas extracurriculares también han salido antes. Muy poca gente tiene contacto con las prácticas extracurriculares. En este sentido, y muy importante reivindicar, porque esto es un elemento fundamental, como decían antes, de mejora de la empleabilidad. La única forma de que los estudiantes con discapacidad puedan acudir a en mayor medida, en mucho mayor porcentaje que que es muy pequeño, es que haya una mayor compatibilidad de un montón de cosas con las prestaciones y con la normativa que hay. La práctica extracurricular, desde hace un tiempo, está sujeta también a cotización en seguridad social, no sé si lo conocéis. El estudiante universitario que hace prácticas extracurriculares en una empresa es dado de alta en la seguridad social. Ahí entramos en un problema directo con compatibilidad de todo tipo de prestaciones, independientemente de que sea prestación por discapacidad, prestación por hijo a cargo, prestación por orfandad, prestación por desempleo. Nadie que esté cobrando algún tipo de ayuda o prestación del tipo que sea puede hacer prácticas extracurriculares, porque la compatibilidad, aunque sobre el papel existe y hay tramos, al final administrativamente es tan compleja que ningún estudiante con discapacidad quiere. Porque le dices, no, puedes compatibilizarlo, puedes hacer prácticas y no te preocupes que no te van a retirar la prestación, o solamente la tienes que suspender durante un tiempo. Es irreal. Llevamos muchos años hablando de esto, de la compatibilidad y de lo que se puede hacer o no se puede hacer, y al final es irreal, no se puede, no quieren. Nadie quiere paralizar, suspender o reducir su prestación por hacer 3 meses de prácticas, por mucho que en las prácticas te paguen, porque luego tardas tanto en reactivar esa prestación o en volver a cobrarla en la misma cantidad, que lo mismo no puedes pagar algo, porque ha tardado la administración en reactivarlo. Entonces, o hay compatibilidad absoluta en todos los sentidos, o vamos a seguir teniendo este problema. Y vamos a seguir teniendo cifras ínfimas de participación de los estudiantes con discapacidad en las prácticas extracurriculares. Y dar de alta a un estudiante en las prácticas extracurriculares es bueno, es muy bueno, es garantizarle muchos derechos y reconocerle, pero en la discapacidad tiene que ser distinto. Si no se hace eso, dentro de 5 años nos volveremos a ver y seguiremos hablando que los estudiantes con discapacidad no pueden hacer prácticas extracurriculares. Y además les culpamos a ellos, porque es que les decimos que no se atreven, que no quieren lanzarse al mercado, que están muy cómodos, que no salen de su zona de confort. Llevamos también hablando muchos años de estos y yo creo que no es un problema de coraje, es un problema muy diferente, es un problema de cómo se tiene que hacer o cómo se debería hacer. A lo mejor tenemos que sentarnos y pensar de cero, pero bueno. Me queda... Bueno, esto también viene al hilo. En general, además de todos estos problemas de compatibilidades, el problema fundamental es que la mayoría de las universidades no cuentan con estas estructuras en materia de empleo y prácticas específicas para personas con discapacidad. Entonces,
ahí está nuestro gran elemento de trabajo. Tenemos que seguir apostando porque si no lo hacemos nosotros como servicio específico de atención a la discapacidad, podamos formar a los profesionales de los servicios centrales para que atiendan de forma efectiva y adecuada a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Queda mucho por hacer, las cifras están ahí, no acompañan en general, pero sí que es cierto que tenemos un volumen de estudiantes suficientemente alto como para que se pudieran mejorar todas estas otras cifras vinculadas a la de empleabilidad y el empleo. Como elemento positivo os garantizamos desde las universidades que hacemos todo lo que podemos y más y peleamos porque luchamos para que esto sea un hecho y desde las facultades y los decanatos tengan en cuenta al estudiante con discapacidad en su amplio espectro. Nuestra batalla fundamental como servicio de atención a la discapacidad os garantizo que es con las propias universidades y con las propias facultades y los propios profesores, muchos de los cuales, por suerte, están convencidos. Aquí lo dejo.